Espera, a ver. Sí. Entonces, esos dos libritos son para mí. Ese que es el que yo trabajo aparte el de Sampieri y este. ¿Listo? Teoría del conocimiento, me echen una ojeadita, vale 12.000 pesos. Es súper. Y mostrémoslo aquí a los muchachos para que lo vean virtual. ¿El que tú de iniciando es este mismo o es No, el que yo les dije iniciando es el sugerido en el material, o sea, como el guía. Uno que es de 800 fotos. 884. No, ya está más disminuido porque se trabaja con la quinta edición. Fundamentos de estadística. No, ese no es. Ese es el de Cazú. No, ese no es. Ese no es. ¿Cuál es el? Es el de Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista. Para el tema de diseños es el capítulo 7. Para el tema de análisis de datos es el capítulo 10 de ese otro libro. Sí, de Hernández, Fernández y Baptista. De hecho, hay una videoconferencia, no me acuerdo cuál, en donde él empieza a hablar sobre diseños y es el mismo autor. Bueno, entonces digamos que vamos a vernos ya lo dije, compañeritas, vamos a vernos en dos momentos, hoy y el otro fin de semana. El otro fin de semana en función de trabajar la parte de estadística, de Excel, y cómo comprobar hipótesis y demás. ¿Listo? En SPSS, en el programa. El link que se encuentra en la plataforma está roto. ¿Sí? Y de hecho nunca ha funcionado porque digamos que yo particularmente no fui el que hice el módulo. Y pues la persona que lo hizo, obviamente con muy buena intención, lo colocó. Pero lo quitaron y no se ha actualizado. Pero de igual forma eso permitiera bajar un demo, no permitía bajar todo el programa. El programa vale entre 10 y 15.000 pesos aquí en Lago Centro. El SPS. Claro, el SPS. ¿Sí? ¿Y lo Me instalaste? costó 10.000 pesos. Aquí lo traigo para. Chévere, ahorita seguro miramos. ¿Listo? Ya no me presento, ya me he presentado. Llevo 3 años aquí con la universidad dictando esta materia. Y otra de la de psicometría también está en mi cargo. O sea, que el accidente no volvemos a tener clase. No. No, vienen métodos cualitativos y es un poco diferente. Listo, entonces lo que yo quiero hacer hoy, no sé si estoy viendo acá. Lo que yo quiero hacer hoy es un poco explicar lo que uno entiende por investigación, algo de los diseños, digamos, hacemos un ejercicio de pregunta de investigación y ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, digamos que uno empieza sobre qué es investigar, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes que es investigar? Buscar respuestas. buscar respuestas. Profundizar en un tema. No, eso es consultar de pronto. Entonces, sí, ahí es necesario afinar eso. Digamos que investigar en ciencias sociales será una cosa, investigar en ciencias naturales será otra cosa. No obstante, el fin último de la investigación, ¿cuál es? La teoría. ¿Listo? No más. El fin último de la investigación es generar teoría. La investigación no busca solucionarle los problemas a nadie, primero que todo. La investigación no busca mejorar la calidad de vida de las personas. La investigación tampoco busca generar una teoría, es decir, si bien es generar teoría, pero tampoco busca generar una teoría generalizadora. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Simplemente busca establecer teoría. ¿Sobre qué? Sobre un ente del mundo. Aquí llamemos ente, para nuestro contexto, a cualquier fenómeno psicológico y social, ¿cierto? Y social. Entonces, básicamente, si nosotros lo ponemos en estas ideas, sería generar teorías sobre algún fenómeno psicológico o social. ¿Sí? Entonces, aquellas investigaciones que me dicen, no, mejorar la calidad de vida de las trabajadoras sexuales en Colombia, digamos, eso no es una investigación. Para usted poder llegar a ese nivel, tuvo que haber primero establecido algunos fundamentos teóricos que lo lleven allá. ¿Me hago entender? Sí. Entonces,
Empezando por ahí. Investigar es generar teoría, ¿sí? Ustedes encuentran muchas definiciones sobre qué es investigar, muchas definiciones. Ah, profesor, pero esta es la mía y creo que es la que más se ajusta de pronto a lo que es hacer investigación en psicología. Después de que usted genera teoría, de acuerdo a la investigación debidamente planteada, ahí sí puede atreverse usted a realizar una práctica en algún lado. Porque digamos que investigar no se reduce a aplicar unas encuestas. Porque eso es desde donde se ve esta labor de aplicar unas encuestas, es simplista. Entonces realizo unas encuestas que no tienen ni confiabilidad ni validez. Son respuestas que yo creo que son así. Y muchas veces me leo un texto y saco de ahí algunas preguntas. Entonces, eso no es investigar. Digamos que para tú generar teoría acerca de algo, necesitas más que una encuesta, ¿cierto? Sí, más que una encuesta. Entonces, este ente, que es un fenómeno psicológico y o social, tiene que estar delimitado con precisión. ¿Listo? Con precisión. Si yo no establezco precisiones de lo que yo voy a estudiar, pues me va a quedar muy berraco apuntarle algo, ¿sí? Porque digamos que este es el mundo, ¿sí? Dividido, digamos, el mundo social, y se encuentra dividido en muchos cuadritos. Yo con cada investigación tengo que apuntarle a una partecita de cada cuadrito. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué módulos han visto hasta ahorita? ¿Han visto algo de Freud, algo de Piaget? Pero muy en general, o sea, todo ha sido... Sí, claro. Sí, muy superficial. Digamos, lo que pasa es que desde donde yo veo las cosas, la labor de la persona que estudia en educación virtual, digamos que tiene que ser muy extensa. Y de pronto ahorita esto obedece a un planteamiento que se hace pues en la dirección que va orientado hacia el blended learning, que es como aprendizaje mixto. Sí. Maravilloso. Pero pues digamos que vamos a ver cómo nos va ahí, no lo sé la verdad, cómo sería ahí el asunto. Pero digamos que eso es una metodología muy interesante. Pero bueno, entonces les pregunté porque, digamos, Freud establece una teoría bastante grande sobre lo que es el inconsciente, pero no por ser teoría grande lo hace ciencia. ¿Por qué? Porque metodológicamente uno no puede decir que eso es ciencia, porque no se establece ningún método, ni nada de esa cuestión, ni obedece a criterio de objetividad. ¿Listo? Entonces digamos que no es ciencia. No es ciencia y tampoco algunos dicen que es psicología. Simplemente es psicoanálisis. Piaget, algunos dicen que es científico, otros dicen que no. Yo particularmente, José, y de pronto si ustedes tienen otra posición, la podemos discutir. Yo digo que Piaget no es un científico propiamente dicho. Es para mí el teórico más grande de la psicología, ¿sí? ¿Y todo por qué? Digamos porque los métodos que uno utiliza para validar sus hipótesis no son generalizables a otras poblaciones. Simplemente trabajó con un grupo de niños bastante pequeños, o sea, un grupo pequeño de niños, sus hijos y los amigos de sus hijos, y de ahí empezó a establecer cuáles eran los estadios, qué eran los mecanismos de asimilación, acomodación y demás. Pero digamos que no establece propiamente investigación, ¿sí? Investigación en el sentido que esa sea generalizable a otros contextos. Y de hecho es una crítica que se le hace a Piaget es esta, que de pronto los hallazgos de Piaget son válidos en sus hijos y en niños suizos, pero que de pronto en niños africanos, en niños con otros lenguajes, no funciona. Pero igual es teoría, y no por el hecho de no ser científica no es válida. Es válida, porque si nos ponemos a ver, la gran mayoría de los colegios, sí, la gran mayoría son constructivistas y son piagetianos y esas cosas, ¿no? Entonces no por el hecho, buenas, y quiero que se graben esto en la cabeza, no por el hecho de algo no ser científico no
¿Mm? No sé si queda claro. ¿Sí? Entonces, volviendo acá, y quiero que me pongan mucha atención, lo voy a apuntar solo una partecita del mundo psicológico y social. ¿Listo? Pero para yo tener una visión del mundo psicológico y social, es necesario que yo tenga un paradigma. Un paradigma. ¿Listo? Un paradigma. Ahora, ¿qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Como ¿Qué es eso? algo como medio abstracto, no sé, Abstracto. pues como que existe mucha duda respecto a eso, como no sé explicarlo. Pero algo que se cree cierto. Discúlpame. Eso es lo que uno más o menos cree porque uno se cría viendo paradigmas. Entonces uno ve que un paradigma es una vaina rara, en abstracto. ¿Existen o no existen los aliens? ¿De dónde venimos? Pero eso no son paradigmas en ciencia. ¿Sí? Pero pues, claro. ¿Qué Algo pasa? que yo decía que el paradigma es algo que se cree cierto, Mm. algo que creemos que va a revolucionar, algo que va a ser novedoso, algo así. Por ahí es, pero le hace falta un poquito. ¿Qué más? Hay un libro, no me acuerdo ahorita bien el nombre, que se llama Historia de las Revoluciones Científicas de Thomas Kuhn. Y Kuhn, creo que se escribe así. Thomas Kuhn. Si no se escribe así me perdonan, pero digamos que si lo buscan así, él se los corrige y les da el nombre exacto. Thomas Kuhn. Y hay otro gran teórico que se llama Karl Popper. ¿Listo? En cuanto a lo que son paradigmas en ciencia. Digamos que un paradigma, primero que todo, es una forma de ver el mundo. ¿Listo? Pero si uno se queda en esta definición de formas de ver el mundo, a uno pueden llegar a decirle, bueno, José, entonces, ¿cuál es la diferencia con una cosmovisión? ¿Cuál vendría siendo la diferencia con una cosmovisión? Diría uno. Entonces, digamos que esta forma de ver el mundo en paradigma tiene que ser concertada. Primero, ¿con quién? Pues con la comunidad científica. Eso lo van a encontrar en Kuhn. ¿Cierto? Entonces, es una visión del mundo concertada por una comunidad científica. ¿Me hago entender? Entonces, una cosmovisión como la que pueden tener algunos grupos indígenas, ¿cierto? De pronto, si tú crees en los astros y demás, entonces algunos astrólogos, porque astrónomos son los científicos y los astrólogos, de pronto y otros, son cosmovisiones del mundo que no los hacen paradigmas, porque digamos que un paradigma, en efecto, lo que tú decías es una forma de ver las cosas, pero tiene que ser concertada por una comunidad científica. Si no es concertada por una comunidad científica, no es paradigma. Y creo que de esto, no estoy seguro, Thomas Kuhn es el teórico que nos habla sobre esa definición de paradigma. Entonces, digamos que en psicología hay varios paradigmas. El paradigma de la psicología no es uno solo. Entonces está el paradigma cognitivista. Cognitivista que se fundamenta en el procesamiento de información, ¿sí? Está el paradigma conductual, en donde lo que importa verdaderamente son ¿qué? La conducta observable, ¿cierto? Está el paradigma crítico, desde la escuela de Frankfurt, más para ver lo social. Es más, existen muchos paradigmas, y mucho cuidado. Desde el paradigma, desde donde usted se pare, de acuerdo pues a su formación teórica, usted va a empezar a ver esto. ¿Sí me hago entender? De pronto un mismo fenómeno como por ejemplo las pautas de crianza, o no, el desarrollo de la empatía en los niños, ¿sí? Si yo soy conductual, muy posiblemente yo vaya a ver la empatía como imitación, ¿sí o no? Como que imita al otro, ¿sí? Si yo soy cognitivo, la veo yo un poco como de la neurociencia cognitiva orientada hacia el desarrollo de la cognición social, por ejemplo.
Si yo soy un psicólogo social propiamente dicho, yo ya no lo ubico solamente en el sujeto, sino que ubico el desarrollo de la empatía dentro de las representaciones sociales, dentro de algunos estilos de conducta, de comportamiento relacional, es más. Entonces estoy abordando un mismo fenómeno, pero como yo estoy en paradigmas diferentes, todos científicos avalados por la comunidad, en psicología, pues este mismo fenómeno lo abordo distinto. No sé si me hago entender. Depende de donde uno se pare, desde el paradigma que usted tenga. Ahora que si nos vamos más atrás, como nos muestra el libro, hay varios tipos de paradigmas. ¿Listo? Digamos que estos pequeños paradigmas que yo les estoy mostrando se fundamentan en dos paradigmas muy grandes. El primer paradigma es un paradigma explicativo, y el segundo paradigma es un paradigma interpretativo, que son como los papás de todos los demás paradigmas en ciencia, ¿no? Entonces digamos que el paradigma explicativo se fundamenta en lo observable, en lo medible y en lo cuantificable, ¿cierto? Y de pronto el paradigma interpretativo se fundamenta obviamente en la interpretación, se fundamenta en la hermenéutica y se fundamenta en lo fenomenológico. ¿Listo? Entonces digamos que estos dos paradigmas, que son los más grandes, es donde se van a sustentar estos pequeños paradigmas a los cuales yo le voy a apuntar el estudio del fenómeno. ¿En qué paradigma se encuentra la asignatura? En el explicativo. Muy bien, en el explicativo. Sí, muy bien. Ojo, esto es paradigma. Profesor, pero es que en las lecturas dice que hay un alcance explicativo. No. Tranquilo, llegamos para allá. Estos son los dos paradigmas grandes. ¿Sí? Hay uno que es explicativo y otro interpretativo, y nosotros estamos parados acá. Por lo tanto, si estamos parados acá, y hay artículo con esto, ¿cómo estamos viendo nosotros los fenómenos psicológicos en esta asignatura? Como fenómenos observables, medibles y cuantificables. Por eso se llaman métodos cuantitativos. ¿Me hago entender? En métodos cualitativos se pararán por acá. En cualitativos. Entonces, la realidad es interpretable, es hermenéutica, es decir, objeto de análisis profundo, es fenomenológica, es decir, es intersubjetiva. Es más, hay muchas clases de subparadigmas y de teoría que sustentan el paradigma interpretativo. Entonces digamos que en esta materia estamos acá. Esta no es más que esta ni esta más que esta. Simplemente son dos formas diferentes de abordar los fenómenos psicológicos y sociales y educativos, algunos dirían también. Bueno, ¿está claro en dónde estamos parados? ¿Sí? Listo. Bueno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Bueno. Listo. Entonces digamos que dentro de la investigación en psicología y los paradigmas, o el paradigma explicativo, uno encuentra alcances de la investigación y encuentra diseños de la investigación. ¿Listo? Ojo, para ciencias sociales y psicología. En ciencias naturales no se realizan estos, es decir, los alcances son un poco diferentes. Y encuentra uno también hipótesis, preguntas, ¿cierto? Y su formulación, por ejemplo. ¿Listo? Alcances, diseños, hipótesis, preguntas y la formulación de las mismas. Entonces,
Hay 4 tipos de alcances en la investigación cuantitativa en psicología. Los primeros alcances son los exploratorios. Los segundos alcances son los descriptivos. Los terceros alcances son los correlacionales. Eso es. Y los terceros los explicativos. ¿Listo? Hay 4 alcances. ¿Listo? Los diseños uno encuentra 2 clases. Los primeros son los experimentales y los no experimentales. Estos se dividirán en 3: en experimentos puros, en cuasi experimentos y pre-experimentos, ¿cierto? Y estos se dividirán en 2: en los transversales o transaccionales y los longitudinales. Estos a su vez transversales, hay transversales descriptivos, transversales correlacionales. Ahora acá. Descriptivos correlacionales y correlacionales causales. ¿Listo? Y los longitudinales hay varios, como el de panel, los de tendencia, ¿cierto? ¿Cuál es el otro? ¿No estaban ahí? No, hasta ya me música. ¿No? Bueno, entonces dejemos así. Bueno, listo. Bueno, ok. Entonces pues ya empezamos a definir cada uno. Entonces digamos que las hipótesis están sumamente articuladas con los alcances. Hay hipótesis descriptivas, porque en los estudios explicativos, pues, perdón, exploratorios no se generan hipótesis descriptivas, ¿cierto? Correlacionales. ¿Buenas? Sí, señora. Tranquila. Bueno. Los correlacionales y los explicativos. Ya vamos a hablar de cada una de estas. Y las preguntas tienen que ir articuladas ¿con qué? Con la hipótesis, ¿sí? Hay preguntas de igual forma, orientadas hacia la descripción, hacia la relación y la explicación. ¿Listo? Entonces tiene que haber una articulación entre los alcances, las hipótesis y las preguntas. ¿Sí está claro? Imagínense yo haciendo una investigación sobre la relación que existe entre una sencilla, para que nos quede como por ahí. Entre el promedio de notas y la etapa del enamoramiento de las personas. Lo digo porque esa investigación ya fue liderada aquí en el Poli. Entonces hubo unos estudiantes que miraron el promedio de notas de unos estudiantes de una carrera en particular y empezaban y realizaron un cuestionario validado sobre estilos de enamoramiento, ¿sí? Y miraron una relación entre estilos de enamoramiento y promedio de notas y se dieron cuenta que en efecto las personas que estaban, no me acuerdo la verdad de cuál es el estilo de enamoramiento, pero la teoría era la de Stenberg, y encontraron que había una relación entre algún estilo de enamoramiento y el promedio de notas. Entonces ya uno sabe que esa investigación es de corte correlacional, porque va a relacionar una cosa con otra. Pero imagínese usted diciéndome alcance es correlacional y su hipótesis es el 80% de las personas
tienen amor tipo A, pues ahí están dejando una variable por fuera. ¿Me hago entender? Entonces no se puede, solo están describiendo el 80% de las personas. Por ejemplo, el 80% de las personas tienen una relación tipo B y son hombres. Como, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? O sea, ¿eso en qué te ayuda para resolver esto? O sea, como que no mucho. Sí es un dato importante, pero digamos que no es esencial para poder realizar la investigación. Pero si yo digo, si estoy haciendo un estudio correlacional y digo, oiga, existe una relación estadísticamente significativa, esa es una hipótesis estadística, o puedo decir, existe una correlación positiva entre el estilo de enamoramiento y las notas, puede ser. Entonces uno dice que entre más nivel de enamoramiento en algún factor, mayor son los índices de notas. No sé si me hago entender o no. Porque acuérdense que las correlaciones, ya hablamos de eso, en las correlaciones pueden ser o positivas o negativas o pueden ser nulas. ¿Sí o no? Listo. Entonces sigamos acá, vamos con los alcances. Entonces los alcances. Un alcance en la investigación no es que me digas hasta dónde quieres llegar con tu proyecto. Por ejemplo, yo quiero llegar hasta indagar a las personas y mejorarles su calidad de vida. Digamos que eso es un alcance inalcanzable, eso más bien sería como un objetivo que no se puede alcanzar, ¿sí? Eso no es un alcance en la investigación. Digamos que eso es diferente al impacto social que puede tener la investigación, ¿sí o no? Es que hay dos cosas. Una cosa es el alcance y otra cosa es la pertinencia social y el alcance social. Digamos que en los alcances eso como que no les importa mucho. Entonces digamos que cuando yo realizo un alcance, estamos aquí en lo explicativo, en función de explorar, pues mi alcance va a ser indagar, obviamente, sobre un nuevo fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos de alcance exploratorio. Sale una nueva tribu urbana, por ejemplo, que les da por cortarse en los pies. Estoy inventando, pero puede salir, ¿sí? Una nueva tribu urbana que les da por cortarse en los pies y se cortaron y se trepan a una oreja, ¿sí? O sea, tú no sabes nada sobre ese fenómeno, vas a explorarlo. Y como no sabes mucho sobre ese fenómeno, o se ha escrito poco, no se plantean hipótesis. No se plantean hipótesis en los alcances exploratorios, ¿sí? Es un fenómeno nuevo que vas a explorarlo precisamente. Que en efecto, después de que lo exploras y tienes bibliografía, se puede convertir en descriptivo. Porque ya después pasas como un segundo nivel en donde tú dices, bueno, ya lo exploré, ahora describámoslo. No sé si me hago entender. Sí. Entonces ya el alcance cambia y ya puedo generar hipótesis. Pero inicialmente, ojo, no toda investigación surge de un alcance exploratorio. ¿Por qué? Porque resulta que yo voy a investigar un fenómeno que ya ha sido bastante estudiado. ¿Para qué lo voy a explorar? ¿Sí o no? Fenómenos como las pautas de crianza, fenómenos como, me estoy fundamentando en los trabajos, como autoestima en trabajadoras sexuales, en fin, ya tiene mucha literatura. Y pues digamos que no es necesario explorarlo porque ya tengo yo una revisión de literatura o un marco teórico grande dentro de las bases de datos, ¿sí? Entonces como que no, ¿para qué hago eso? No se generan hipótesis. Dentro de los alcances descriptivos, ahí sí genero hipótesis, ¿sí? Pero aquí todavía no quiero relacionar nada. Aquí no quiero relacionar nada. Digamos que, miren, yo quiero describir la tendencia de deserción por cohorte de los estudiantes de Psicología del Politécnico de la Colombia. Describirla, ¿sí? Entonces yo puedo decir, miren que en la cohorte 2013
desertó el 28%. En la corte 2013-2, no sé, desertó el 32%. En la cohorte 2014-1, pues estos datos me los estoy inventando, ¿no? Para que tengamos un ejemplo, desertó el 20%. ¿Sí? O sea, estoy describiendo el fenómeno. ¿Qué ha pasado con el fenómeno? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con la deserción? ¿Ha disminuido, ha aumentado, se ha mantenido? ¿Sí? Y para yo generar esto, ahí sí puedo hacer hipótesis. Pueden ser hipótesis orientadas a la descripción. Por ejemplo, la tendencia de deserción por año, por cohorte de los estudiantes de psicología del Politécnico Colombiano desde el 2013-1 hasta el 2014-2 es del 15%. Entonces yo hago un análisis acá y empiezo a determinar cuál es el porcentaje acá, cuál es el porcentaje de acá y cuál es el porcentaje de acá, y miro cuál es la diferencia entre estos para sacar como una tendencia. No sé si me hago entender. Eso es un ejemplo, no es que lo tenga que hacer, no es un ejemplo, ¿sí? Entonces simplemente estoy describiendo y me estoy generando hipótesis sobre la descripción del fenómeno que estoy mirando, ¿sí? No estoy relacionando variables, solamente lo estoy describiendo. Entonces puede ser los estudiantes de psicología de jornada nocturna tienen una puntuación en las pruebas de ansiedad superiores al 95%. Eso sería una hipótesis descriptiva, ¿sí? Entonces yo genero las pruebas de ansiedad en los estudiantes de psicología y miro cómo les fue. O sea, estoy describiendo la ansiedad de estos estudiantes según la prueba. Solo describiendo, no estoy relacionando variables, ¿sí o no? Y para hacer esa descripción yo necesito, es decir, para poder mirar si eso se cumple o no se cumple, yo necesito llevar a cabo estadísticos descriptivos. Acuérdese del paradigma, ¿cierto? ¿Cuáles son los estadísticos descriptivos que hemos visto? La media, la moda. Lo que son, discúlpame, medidas de tendencia central, ¿cierto? Ya vamos a hablar de esto, que son la media, la moda y la mediana, ¿sí o no? Y las medidas de dispersión. ¿Qué son cuáles? Peso de la desviación estándar, la varianza, el rango. ¿Listo? La desviación estándar, la varianza del rango. Estas son como las medidas de dispersión. Y su forma de representarse, que pueden ser con gráficos de tortas, que todo esto va a ser objeto de la siguiente sesión. ¿Sí? Gráficos de barras, histogramas, polígonos. ¿Listo? Entonces, gráficos de tortas, barras, histogramas, polígonos. Todo esto lo vamos a hacer en la siguiente sesión, para que un poco sepamos cómo se hace. Y obviamente las tablas de distribución de frecuencias, que no son estadísticos, simplemente son herramientas para organizar los datos. Tablas de distribución de frecuencias. Como les digo, esto será objeto de la siguiente sesión. ¿Sí? Que tenemos computador o quien trae calculadora, ¿no? Porque creo que primero hay que trabajar en lo teórico y después sí, trabajamos en lo otro. Sí. Bueno, no sé si aplica después de que expliques. Tranquila, nos adaptamos. Digamos que para hacer un trabajo correlacional, un proyecto que su alcance sea correlacional, yo tengo que incluirle la parte descriptiva antes de aplicar el RO o el estigma o el de persona. No necesariamente. Si lo consideras de pronto más claro para el lector y haces un trabajo previo, sí. Pero digamos que si tu hipótesis es correlacional,
Sí. Esta parte descriptiva no te va a servir para saber si tu hipótesis es cierta o no es cierta. Ya vemos planteamiento de hipótesis, ¿vale? Es decir, hay que utilizar los estadísticos que me sirven para yo validar o no mi hipótesis, para saber si mi hipótesis se cumple o no se cumple. Y si se cumple, bien, chévere, y si no se cumple, también. O sea, sigue siendo ciencia, se cumple o no se cumple. ¿Sí me hago entender? Porque para eso investiga uno. Imagínate donde todas las hipótesis que uno haga se comprueben. Pues eso no sería investigación, porque pues ¿para qué investigo? ¿Listo? Entonces, ojo, los alcances descriptivos se relacionan con hipótesis descriptivas. No establecen relaciones entre ninguna variable. No se establecen relaciones. Simplemente que quieren mirar la tendencia o el porcentaje en que se presenta un fenómeno. Y ya. ¿Listo? Que lo que tú dices es cierto. Que si uno lo complejiza más, puede saltar a ser correlacional. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, ¿y qué pasa si esta deserción la relaciono yo con la cantidad de personas que viven en el hogar? Ah, entonces ya tengo dos variables, ¿sí o no? Ya las puedo relacionar. Pero digamos que hasta aquí no. ¿Sí está claro? ¿O no? Solo descripción, en términos porcentuales, en términos de numéricos, en términos de frecuencias. Solo descripción. Estos gráficos de tortas que ustedes ven muy comúnmente son descriptivos. Son descriptivos, ¿sí o no? Que me permiten describir, como su nombre lo indica, lo que es un fenómeno que estoy estudiando. Un trabajo de investigación, ¿cuántos alcances puede tener? Digamos que en esta materia solo se pide un alcance, pero en investigaciones un poco más complejas que duran años o incluso meses, bueno, meses como 12, 13, 14 meses o 2 años o 3 años, sí se plantea que la investigación esté en fases y cada fase la idea es que tenga un alcance. Digamos, la primera fase de mi estudio es explorar, la segunda fase, describir, la tercera fase, correlacionar y la tercera, explicar. Digamos, en ese caso aplicaría, digamos, para la tesis. Sí, aunque digamos que en el nivel de pregrado no se exige que se haga una investigación tan grande. Yo voy a hacer una exposición de la investigación que tengo a cabo el martes a las 6 de la tarde, el martes de la Semana Gran Colombiana. De esta manera estoy confirmado. Es sobre factores asociados a la deserción en educación virtual. Es una investigación que se está llevando a cabo aquí con la universidad, seriamente. Digamos que no implica solo la universidad, sino que implica en Colombia. Entonces, para esa investigación en Colombia, sí se toma unos 2 años. ¿Me hago entender? Entonces, que ustedes de pronto me digan en sus proyectos que van a hacer una investigación para Colombia. Entonces, digamos que uno dice como, ¿a qué horas? ¿No? Hubo una investigación, de pronto la persona me está oyendo, que decía que iba pronto a tener impacto, iba a concientizar a cada persona de Colombia, o sea, a cada sujeto sobre un fenómeno. Y entonces yo le respondí a él como, o a ella, no me acuerdo, como no, eso es imposible. O sea, eso no es decir, eso no es una investigación imposible incluso para 20 años de estudio. ¿Me hago entender? Y de hecho, para yo poder realizar la investigación, no tomé a todas las universidades que ofrecen programas virtuales. Tomé una muestra que consideré representativa. O sea que tampoco uno puede decir que toma todo, porque se les salen de las manos, imagínense. Entonces de ahí es importante, ¿se acuerdan lo que hicimos de apuntarle al fenómeno? Es eso. Incluso esa investigación tiene un alcance mixto, tiene una fase cualitativa y cuantitativa después. No cuantitativa, después cualitativa, pero eso no lo... digamos que eso no lo vamos a ver ahorita. Pero sí está claro la parte descriptiva, ¿no? Sí, listo. Entonces, miremos la parte de las correlaciones. La parte de las correlaciones. Entonces, ojo acá. Estas correlaciones pueden ser bivariadas, pueden ser multivariadas. ¿Listo? Pueden ser bivariadas o multivariadas. ¿Qué es una variable? Como para que hablemos lo mismo. Yo
Paro acá esto.